vuelta aquí en TV Noticias 7.3 y tenemos de invitado al ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy se han presentado los resultados de la encuesta nacional de empresas. Esto se hace cada 2 años, es lo que se espera, nos contaba. Y han sido más de 19.000 empresas que han participado de este proceso de investigación. ¿Y qué resultados se tiene, ministro? Porque se buscaba conocer el desarrollo, las políticas y cómo han sido, digamos, cómo han ido mejorando su organización. ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de la Producción por segunda vez realiza esta encuesta nacional de empresas, que es una encuesta que trabaja con una muestra de 19.200 empresas sobre un universo de 444.000 empresas, a nivel urbano fundamentalmente. Aquí hay empresas tanto micro, pequeña empresas como medianas y grandes también. Estamos hablando de más o menos, por 19.200. La idea es que es una muestra que tiene un nivel de representatividad nacional, regional y también sectorial a nivel de 2 dígitos. De los principales resultados que ella nos da son, uno primero, es que un importante grupo de empresas trabaja, digamos, desarrolla su actividad, digamos, como consecuencia de un plan de negocios o alguna idea que quiere desarrollar. La primera cosa, ¿no? Una segunda cosa es que un resultado que se observa en la encuesta es que el 85% de ellas, digamos, tienen RUC cuando empiezan su actividad empresarial, o sea, lo cual es un muy buen resultado. Empiezan ya siendo formales. Al menos tributariamente. Por la verdad, la formalidad tiene varias dimensiones, pero la formalidad tributaria al menos ya comienzan con ella. Yo creo que es un buen pie. Y luego, lo interesante además es que preguntamos a ese 15% que no tenía el RUC, ¿por qué no lo tenía? Y lo que vemos es que de él la mayor parte tiene que ver con básicamente problemas de que no tienen información sobre la necesidad de tenerlo o la obligación de tenerlo. Y solo 12% de ellos aduce que el problema es el tema de exceso de trámites o burocracia, ¿no? Y este es un dato bien importante porque desde el punto de vista de política, ¿qué ocurre? En los últimos años en el Perú hemos venido planteando que el principal problema de las empresas, de la creación de empresas, tiene que ver con la formalización. Los papeleos, con los papeleos. ¿no? Con todo demora. Y no es que esto no sea importante, la verdad, es una tragedia y es un calvario el que pasan a muchas empresas por estos trámites. Pero la verdad, ese no es el principal problema. Y entonces, ¿qué pasa? El principal problema está más bien luego vinculado con la supervivencia de la empresa en el mercado y no tanto con su creación. Y esto es bien importante porque el énfasis asociado a este primer diagnóstico erróneo de que el principal problema era el sobrecosto administrativo, nos llevaba a creer que la política industrial consistía básicamente en reducir trabas o trámites administrativos. Y no es. Y ese es un tema, pero no es el tema más importante, porque el principal tema está luego de que se crea la empresa. Y entonces, claro, ahí lo que vemos es que una parte importante de ellas, cuando miramos el origen de por qué crea la empresa, o sea, algunas dicen, bueno, es una idea, desarrollar un negocio familiar, pero casi en el 40% de las empresas estamos vinculando los temas de creación de su propio empleo. Y entonces, claro, eso tiene que ver con la problemática de la informalidad. La informalidad tiene muy poco que ver con el tema de los excesos de trámite administrativo y tiene mucho que ver con el tema de la baja productividad y el tema de la pobreza y problemas de calidad educativa. Entonces, la verdad, es una combinación en la que de nada sirve que reduzcamos el plazo de X días a 24 horas para crear una empresa cuando el problema es luego cómo sobrevive esa empresa en el mercado, y ahí tiene que ver con su baja productividad que la conduce a mercados digamos, de productos de baja calidad y también que se venden baratos. Entonces es un círculo vicioso tremendamente pernicioso porque es que paga malos sueldos, vende barato, gana poco, sobrevive y entonces no tiene capacidad de crear, digamos, y de innovar en el sentido más propio de la palabra y de finalmente salir y ser competitivo. Entonces ese es un tema que es bien importante mirar. Afortunadamente la mayor parte de las empresas no está en ese mundo, pero tenemos que tomar en cuenta que si el Estado no hace algo en términos de política industrial, política económica, para ayudar a estas empresas a mejorar la productividad y además también a reducir los costos de formalidad, lo que va a pasar es que las estamos condenando a hacer esto, empresas casi marginales que van a estar siempre en este círculo vicioso de pobreza, venta de productos baratos, ¿no? Y a sobrevivir. Ahora, también en los resultados indica, ¿no?, que más del 67% de los conductores de estas empresas son calificados o tienen al menos educación superior técnica o universitaria. Esto ya es al menos una buena noticia, ¿no? Sí, eso además rompe un paradigma, ¿no? El paradigma de que para ser un emprendedor y un empresario no hay que tener calificación. Sin duda,
para ser empresario exitoso no tiene uno que pasar a hacer un doctorado o una maestría en negocios. Sin duda que eso está claro. Pero sí tenemos que tener alguna calificación. Y lo que tenemos que hacer es entender que, bueno, esto hay que estimularlo, ¿no? Y lo interesante ahí es que el hecho de que tengan una calificación no significa que digamos, el conductor de la empresa o el dueño de la empresa tenga que saber todo el proceso productivo. Y ahí hay un tema digamos, de la labor del Estado de ayudarlo a través de capacitaciones al emprendedor o a sus trabajadores para mejorar algunas de esas habilidades en las que él normalmente no las ha desarrollado mucho. Es típico, por ejemplo, alguien que sabe, por ejemplo, producir yogur, y es de repente alguien que incluso es ingeniero alimentario o técnico en temas de industrias alimentarias, pero que sabe poco de marketing, por ejemplo, o que sabe muy poco de la parte comercial, de vender o de posicionar un producto en un anaquel, ¿no? Entonces, esas habilidades... desarrollar eso, precisamente con los resultados, que además hay más, ¿no? Hay otras cifras que revelan, por ejemplo, que hay muchas mujeres que se han sumado a esto, que la mayoría de conductores de estas empresas tienen entre 25 y 49 años, entre 25 que, digamos, ya presenta o demuestra que hay muchos jóvenes que ahora se animan, se lanzan a la piscina, innovando, creando sus propios proyectos, fomentando el trabajo. Pero, ministro, una vez que tiene esos resultados, ¿qué se va a hacer para mejorar estas políticas de desarrollo productivo? Sí, ahí como consecuencia de la encuesta salen ya algunas enseñanzas, ¿no? La primera, algunas que tienen que ver con difundir algunos temas para efectos de mejorar cosas, como por ejemplo que en el agregado, en el total sale que el 35% de los conductores de las empresas son mujeres, pero en la gran y mediana empresa sale 20%. O sea, lo que nos está diciendo es que hay que empoderar a ahí hay que ver la forma para que las grandes empresas entiendan que las mujeres también tienen la posibilidad de desarrollarse si dirigen un hogar y una familia, están preparadas para todo. Ministro, si bien Julio Velarde del BCR ha indicado que no este tema de corrupción que está enquistado en el Poder Judicial y en diferentes aspectos, en diferentes entidades del Estado, no va a afectar la economía, el crecimiento del 4%, pero sí hay un problema con el tema de las inversiones. ¿Cómo observa usted este panorama? Sí, mire, desde los 90s, la verdad, se fue creando un mito, que no es otra cosa más que un mito, porque la verdad no es una realidad, de que la economía y la política y la institucionalidad como que estaban en cuerdas separadas, ¿no? Y mucha gente creyó que la verdad no importaba qué pasaba con la justicia, con la institucionalidad, con la política en general, con los negocios, como que mientras esté... lo que queda claro es que eso es un mito, la verdad, siempre estuvieron relacionadas. Lo que ocurre es que lo que tenemos que entender es que ese relacionamiento, para el caso de quienes hacen actividad empresarial de largo plazo, de interés, además, digamos, con propósitos de ser competitivo, es importantísimo el tema de tener una política que funcione bien, estable, y tener un sistema judicial y no está funcionando, justo y predecible. Entonces, yo creo y coincido con el presidente del Banco Central de la Reserva en el que en el corto plazo esta pequeña crisis que tenemos ahorita no va a afectar. Lo que yo creo es que este deterioro que hemos venido observando en algunos operadores de justicia particularmente, sí ha podido tener algún efecto que no lo hemos observado, la verdad, en el pasado, pero creo que ahora, si no hacemos las cosas suficientes y necesarias para resolver este problema, sí podría tenerlo. Por eso es que nosotros en el gabinete, el presidente, además liderado por el presidente de la República, creemos importante el tema de emprender una reforma, primero la reforma judicial y luego la reforma política. Pero quien lideraba esto, digamos, Duvalín Rodríguez, ya dio un paso al costado. Ahora han sacado estos audios donde se menciona, obviamente no participa, pero es quien mañana va a juramentar como fiscal de la Nación. Entonces ya, digamos, el CNM, el ministro de Justicia, todos dan un paso al costado y la gente se pregunta en quién confío, quién lidera esta reforma si todos están relacionados. Ahí hay que recordar una frase de un viejo político que se llama Georges Clemenceau, que decía: la guerra es algo demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Y aquí pasa lo mismo. La justicia y la política es demasiado importante como para dejarla en manos de solo los jueces y los políticos. O sea, yo creo que la sociedad civil tiene ahí un rol importante. Por eso es que el presidente, en la convocatoria de esta comisión, ha convocado a un grupo de personas que no solamente de personalidades notables por su honestidad, por su conocimiento, no solo del derecho, sino también por su, digamos, capacidad de generar confianza en la sociedad civil, en la sociedad en general, en los ciudadanos, en relación con sus aportes, pensando siempre en el bienestar del país y no en el bienestar de un grupo específico. Y por eso es importante este rol de liderazgo del presidente de la República,
de alguna forma, digamos, plantear justamente el tema de la reforma primero judicial y luego la reforma política, porque creemos que ya es necesario. O sea, este tema de pretender manejarlo por cuerdas separadas, como digo, que nunca ocurrió además tampoco, lo que va a pasar es que ahora sí puede funcionar, pero en el sentido opuesto. Es decir, ahora sí podría ocurrir que estos problemas judiciales nos planteen un tema. O sea, no se olviden que el Perú ha pasado de ser un país del tercer mundo a un país de ingresos medios o del segundo mundo, como diría alguien. Bueno, si queremos pasar al club de los países desarrollados, pues necesitamos tener institucionalidad, necesitamos tener un poder judicial en el que no se observen estas cosas que hemos visto recientemente. Ministro, Gino Acosta es muy voceado para el Ministerio de Justicia. ¿Ve usted un buen perfil de él para ocupar este puesto? En primer lugar, tengo el mejor de los aprecios por el congresista Gino Acosta, pero la decisión de quién es el ministro de Justicia le corresponde al señor presidente. Él ya explicó más o menos qué es lo que él desea valorar en el ministro de Justicia y será él finalmente el que tomará la decisión. Pero la decisión que tome me queda claro que será una decisión justamente pensando en el bien del país y justamente en alguien que lo ayude a él y al gabinete en general que nos ayude a liderar este proceso de reforma judicial y de reforma política que es importantísimo para el desarrollo económico y social del Perú, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, ministro, por estos detalles, por su tiempo en esta coyuntura. Y vamos a hacer una pausa. Bien, ministro, nos despedimos. Una palabra, ¿cómo califica este pronunciamiento? Bueno, yo creo que finalmente los distintos líderes políticos tienen que expresar obviamente el respaldo a la reforma y bueno, como ya le mencioné, el presidente ha planteado justamente esta comisión con la finalidad de hacer una importante reforma del sistema judicial y luego del sistema político. Y bueno, esperemos que todos los partidos representados en el Congreso finalmente apoyen y hagan lo propio. Ministro, antes de despedirnos, el Día del Pisco es este domingo. ¿Qué actividades y dónde van a realizarse? Y bueno, comienzan mañana, desde mañana hasta el día domingo, estamos en el Parque de la Amistad en Surco, vamos a celebrar el Día Nacional del Pisco, que está además, la Comisión Nacional del Pisco está a cargo del Ministerio de la Producción. Y el día domingo haremos el brindis por el Día Nacional del Pisco, que es el día, efectivamente, el día domingo. Invitamos a todos los televidentes a que nos acompañen en el día que ellos correspondan, entre el día viernes y el domingo, pues estaremos ahí con los principales ganadores de los distintos concursos del Pisco y podrán degustar nuestra bebida emblemática de bandera, ¿no? Listo, muchísimas gracias, ministro. Hay que celebrar entre lo que se pueda y que mejor que con la bebida bandera. Hay que mantener el optimismo después de toda esta etapa de coyuntura. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a 4:30. Que tengan buenas tardes.